La revitalización del casco viejo es una de las prioridades del Concello de Ourense. Por ello, han llegado a un acuerdo con la Xunta para rehabilitar el número 14 de la calle Cervantes. El objetivo es atraer familias que hagan de esta zona emblemática un espacio vivo y así poder recuperar demográfica y económicamente este espacio. Los vecinos de la zona creen que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes, que hay muchos bajos disponibles y que la mayoría de ellos tienen un gran potencial para atraer al turismo. Empezar por iniciativas de los bajos, ahora se están rehabilitando los edificios, va muy lento, ya tendrían que estar y después pues los bajos, que le tenían que dar más vida a los bajos con outlets o con lo que fuera, con restauración o lo que fuera, pero darle vida a la cantidad de bajos locales comerciales que hay cerrados. 40 bajos, 50 bajos, que están aquí todos, pero yo te puedo decir todos, calle Colón, calle Libertad, lo que tú quieras, ¿no? Tienes uno o dos comercios abiertos y no hay más. Y la gente sacrificándose por ello. Esto sería una mina, pero de esta manera, nada, olvídate. Muy mal. A coisa está muy mal. E a plaza, esta plaza que lhe cortaram os árvores, está uma plaza feíssima, não há limpeza, não há nada e fatal. Esta obra está incluida en el programa Rexurbe, con el que el gobierno gallego apuesta por revitalizar zonas históricas de diferentes villas y ciudades gallegas, lo que supondrá una inversión superior a 581.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de un año. Los dueños de locales de la zona se quejan de la falta de población, lo que repercute en sus negocios y animan a activar más la zona y rejuvenecerla para atraer a la gente, pero a través de inmuebles más amplios para albergar a largo plazo a estas familias que a partir del primer hijo tienen que mudarse a otros barrios. Bueno, porque no hay población. La gente no puede vivir en esta zona porque no hay donde vivir, básicamente. Los edificios están que se caen, los pisos están en muy malas condiciones, entonces la gente, la que en principio empezó a venir hace unos años, se está yendo, porque los que han hecho nuevos son muy pequeñitos, la gente a partir del momento que tienen un hijo o dos, no caben, se tienen que ir. Entonces cada vez hay menos población. Entonces, claro, estás en una zona donde hay muy poca población, pues lo notas, claro. Lo que intenta el Concello es dar respuesta a estas prioridades de la gente y por eso el pasado mes de abril comenzaban las obras en el número 2 de la calle Villar, que cuenta con una inversión de 374.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. En junio, además, se iniciaron en los números 3 y 5 de esta misma calle con un presupuesto de 494.000 euros. Está previsto ampliar este plan a otros inmuebles de la zona. Actualmente, los técnicos del Instituto Galego da Vivenda están comprobando la documentación presentada por los dueños de 4 viviendas en la calle Cervantes, 2 de Mayo, Manuel Sueiro y Pelayo.